Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 457, Conexión. Al escuchar una mujer que no cuesta mantenimiento, Isabella miró fijamente a Rubina. Esto era un insulto. Un insulto que decía que no valía la pena gastar dinero en ella. Pero la duquesa Rubina era una mujer que tenía derecho a decir tales cosas, según los estándares de las personas que compartían valores similares. ¿No era ella una gran veterana que ya había sacado mucho dinero del mismo hombre? La duquesa sonrió triunfalmente y miró a la joven condesa Contarini. Hay una diferencia de clase, ¿cómo te atreves a ser tan descarada? La duquesa Rubina nunca había disgustado a León III hasta ahora. Siempre había vivido con cautela. Pero ahora, en sus 40, ya no era así. Tenía un hijo adulto. Ese hijo pronto se convertiría en gran duque y traería una nueva nuera con una familia fuerte. La vejez de Rubina estaba ahora asegurada. Rubina ya no dependía del favor de León III como antes, por lo que aunque lo cubrió con una sonrisa, le dijo a León III todo lo que quería decir. Dicen que los gastos de manutención disminuyen a medida que uno envejece. Aunque no intente ahorrar, simplemente sus gustos cambian. Su viejo marido había invitado a su joven concubina a una reunión familiar, a pesar de que él estaba sentado con los ojos bien abiertos. Era como si le hubieran untado barro en la cara. Todos los demás habían venido en pareja, pero ella no podía soportar la humillación de tener que reír y bromear con un hombre y dos mujeres sentados aquí. Rubina pensó que tal vez había golpeado demasiado fuerte y sutilmente le dio un cumplido. A medida que uno envejece, se vuelve más sabio y sabe lo que le gusta, así que no hay necesidad de gastar dinero en cosas nuevas. La belleza de antaño con el cabello rojo ardiente miró de reojo a la belleza de la época. Incluso si algo nuevo le gusta, no gastará mucho dinero en ello. El sabor es el mismo, así que no hay nada nuevo. Aunque había envejecido y ya no era como antes, los rastros de su antigua belleza aún eran claros. La duquesa Rubina, con sus rasgos distintivos y llamativos, observó a Isabella, de rasgos delicados y finos, como si la estuviera examinando. A Isabella le molestó esa mirada. Se sentía como si la estuvieran juzgando. Con la misma situación que yo. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Pero no podía enojarse con Rubina aquí, y solo le salieron lágrimas. Eso es cierto. León III asintió sin pensar. Estaba tan absorto en su propia historia que no tuvo tiempo de preocuparse por los demás. Isabella también era una extraña para él. Ahora, incluso si como comida nueva o veo cosas nuevas, no me siento tan bien como antes. Si una persona tan progresista como Su Majestad dice eso, ¿qué se puede esperar de los demás? La duquesa Rubina sonrió y miró a Isabella. Me alivia saber que la condesa Contarini está entreteniendo a Su Majestad. Al menos Su Majestad se está distrayendo. Isabella volvió a morderse el labio. Hoy sus labios iban a estar destrozados. ¿Qué significaba esa palabra entreteniendo? Estuvo a punto de gritar, Su Majestad ni siquiera me ha tocado un dedo, pero no estaba segura de si eso sería una buena jugada para ella, así que cerró la boca. La mano de Isabella temblaba debajo de la mesa. Julia Elena estaba confundida. ¿Qué significa esto? ¿La condesa Contarini no amaba al duque? ¿Qué tiene que ver con el rey? La duquesa Rubina. ¿Los rumores que escuché eran ciertos? Sin importar lo que pensaran las personas en la mesa redonda, Rubina sonrió elegantemente y le dijo una palabra a Isabella. Me alegro de que no abuses de tu favor. En su lugar, te daré una joya como recompensa. Rubina llamó a un sirviente y le ordenó que fuera a su aposento a buscar una joya. La boca de León III se abrió al ver a la duquesa tratar amablemente a Isabella. Sí, Rubina tiene un corazón generoso, así que me siento aliviado. El rey no captó intencionalmente el sutil matiz, pero todas las mujeres presentes lo entendieron. La duquesa Rubina le estaba dando a Isabella una joya insignificante para consolidar su posición superior. Cualquier joya que la duquesa le diera era una miseria en comparación con la mansión Contarini que Isabella había renunciado. Era casi una burla. Isabella estaba furiosa, pero no podía mostrar su disgusto porque era obvio que León III estaba muy contento.
Gracias. A Isabella, que apretaba los dientes, la duquesa Rubina respondió lentamente. Recibirás joyas a menudo. Esa es la razón por la que la vida en la corte es emocionante. Todos claman por entrar al palacio del rey. Pero solo unos pocos sobreviven aquí. Rubina miró a Isabella por debajo de sus largas pestañas y dijo: No gastes las joyas de forma extravagante, guárdalas bien. Esta era una advertencia que Rubina le lanzaba a Isabella. Será un fondo útil para tu vejez. Si entras ahora, no te quedará ni el caldo. Cuando Rubina entró al palacio, en realidad eran buenos tiempos. Aunque había una reina, el rey era joven y le confesó su amor apasionado a Rubina. Le otorgó a Rubina el título de condesa, y para que no fuera un título solo de nombre, le dio a su hijo, nacido de ellos, el título y también un feudo. Cuando su hijo creció, le regaló una hermosa mansión en la capital, Villa Sorotone, y aunque esto no surgió del amor, al final le dio a César el vasto ducado de Pisano en el norte, además del feudo de Como. E incluso el príncipe cometió un matrimonio morganático. Ahora, si el príncipe moría joven o algo así, el próximo rey del reino etrusco podría ser el nieto de Rubina. La duquesa Rubina, que pronto sería la ex-duquesa Rubina, tenía un plan de jubilación muy sólido. Yo al menos tuve un hijo, tú estás acabada si el rey muere de repente. No se creía que el rey, ya viejo, pudiera tener descendencia. Por mucho que un hombre pudiera procrear hasta la vejez, al final tenía que mirar al cielo para alcanzar las estrellas. Rubina era la que mejor conocía los secretos de esa cama. Además, incluso si el cielo ayudaba e Isabella lograba quedar embarazada, había una gran diferencia entre simplemente tener un hijo ilegítimo del rey y que el rey reconociera a ese hijo ilegítimo y lo tratara como suyo. Si Isabella tenía un hijo, ese hijo sería oficialmente de Octavio. Si fuera yo, nunca habría rechazado la oferta de devolver el condado de Contarini. Ese podría haber sido el único plan de jubilación de Isabella. El reconocimiento de un hijo ilegítimo no era algo que el rey pudiera hacer a su antojo. Había que considerar la situación política de ese momento y la opinión de la nobleza. La relación con la Santa Sede también tenía que ser buena, e incluso si el momento era el adecuado, si había una mala cosecha, había que posponerlo hasta el año siguiente. Durante ese año, la amante debía aferrarse firmemente al favor del rey y no soltarlo. Esto era un arte integral. A lo sumo 10 años hasta que su majestad muera. Y de hecho, si era corto, 3 años. Este era el límite de tiempo de Isabella. Isabella tenía que quedar embarazada, dar a luz a un bebé y persuadir a León III para que reconociera al hijo como ilegítimo del rey, todo dentro de ese periodo. ¿Termina con el reconocimiento? Obtener un feudo era una historia completamente diferente. Además, si el niño nacido era una niña, tenía que empezar de nuevo desde la etapa del embarazo. Además, el próximo rey es el príncipe Alfonso. En ese caso, la hermana biológica de Isabella, con quien tenía una relación terriblemente mala, sería la esposa del próximo rey. Deshacerse de la notoria amante del rey anterior era el mayor logro para una nueva reina con una legitimidad inestable para ganarse el favor de la sociedad. ¿Crees que esa astuta chica dejará en paz a Isabella? Ariadne, por su reputación de santa, no podía arrojar a su hermana a una pocilga, pero Rubina estaba llena de intenciones de hacerlo, y era obvio que de alguna manera eliminaría cualquier amenaza futura. Por muy generosa que fuera, iría a un convento. ¿No la enviarían a un convento de trabajos forzados para que trabajara 2 meses y muriera de agotamiento? Al pensar así, el corazón de Rubina, que quería destrozar a Isabella en ese momento, se calmó un poco. Respiró hondo. ¿Debería haber pedido una joya más grande? Añadió con una expresión más amable. Deseo que la vejez de quienes me sirven sea cómoda. Fue una cuña. La última reprimenda para que supiera su lugar como mi dama de compañía, y no se atreviera a ir más allá. Justo cuando Isabella estaba a punto de llorar de rabia, llegó el siguiente plato. Era una simple empanadilla de carne. Después de esto, solo quedaba el postre. El final de la comida, que parecía que a todos se les iba a atragantar, se acercaba. Cuando el final se acercaba, la princesa Julia Helena expresó su gratitud al rey León III por haberla invitado a cenar. Majestad, gracias por la invitación. La cena de hoy estuvo realmente deliciosa.
Jajaja, me alegra que a la princesa le haya gustado. Rubina, quien había preparado la cena, sonrió con orgullo a un lado. Julia Helena reaccionó astutamente a esto también. ¿Fue la cena preparada por la duquesa Rubina? Mi lengua disfrutó y mis ojos no sabían dónde posarse. La sonrisa de Rubina se hizo aún más profunda. La candidata a nuera es muy perspicaz, me agrada. ¿Pero qué significa que sus ojos no sabían dónde posarse? ¿Significa que el carrito y la comida eran bonitos? Los enigmáticos elogios de Julia Helena continuaron. En Manchique nunca había oído ni visto una cena tan espléndida. El rey también se puso de buen humor y se rió a carcajadas. Ja 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 ja. Latgallea es un poco remoto, princesa. San Carlo es una ciudad donde se reúnen todos los productos del continente central. Julia Helena no se rió de esto. Corrigió las palabras de León III. Ah, no es eso. En Manchique una cena suele ser una comida en la que se invita a 50 o 60 personas para comer juntos. Ella guiñó un ojo y añadió. Nunca tuve la oportunidad de comer tan íntimamente, conversando tanto. Parecía haber algo más en sus palabras, pero era ambiguo. Rubina, preocupada de que León III pudiera molestarse, intervino oportunamente. Hice un pequeño truco con mis habilidades, y me alegra que la princesa lo haya disfrutado. La princesa Julia Helena también sonrió y respondió. La amabilidad de la duquesa, y esta pequeña cena, significan que su majestad me ha dedicado mucho tiempo, así que expreso mi gratitud como representante del Principado de Manchique. Aunque el saludo de la princesa Julia Helena fue en un tono firme, de alguna manera fue adorable. León III finalmente no pudo contenerse y volvió a reír a carcajadas. La princesa preguntó sonriendo. Pero... Ella señaló a Isabella con la barbilla. Dicen que es una reunión familiar, ¿por qué fue invitada esa persona? Isabella abrió mucho los ojos y miró a Julia Helena ante el ataque repentino.